Entonces les comparto, ¿ya? Les comparto las diapositivas para poder dar inicio. A ver, chicos, estamos en la unidad número 2. Vamos a empezar con la unidad número 2, referente al tema de los hidrocarburos, ¿ya? No sé si han escuchado algún rato esta palabra hidrocarburos. ¿Quién me dice? ¿A qué se referirá esta palabra hidrocarburos? ¿O han escuchado si tiene alguna relación con algún producto, el término Con el hidrocarburos? tanque de gas, dice. Ya el tanque de gas, ¿no? Muy bien, el tanque de gas. Y entonces ya podemos determinar, ¿no es cierto?, que el gas industrial o el gas de cocina que nosotros utilizamos es un hidrocarburo, ¿ya? Entonces, chicos, miren, este va a ser nuestra destreza, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a aprender en esta segunda unidad. Vamos a categorizar, ¿no? Y clasificar a todos los hidrocarburos. Vamos a ver cuál es su composición, cuál es la estructura química de estos compuestos, el tipo de enlace, ¿no? Que se da entre átomos de carbono. Vamos a poder incluso determinar, ¿no?, cuáles son las propiedades físicas, propiedades químicas o cómo es su comportamiento de estos hidrocarburos. Entonces, aquí vemos si es que se me abre el video. Podemos observar. Sí escuchamos, ¿verdad? Sí podemos escuchar el video. No, licenciado. No, entonces permítame un ratito, les comparto el sonido ya. Al final les hago preguntas, ¿no?, sobre el video. Para conocer la historia del gas y del petróleo, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo millones de años, a una era geológica que denominamos Mesozoico. En aquellos tiempos, los continentes, que eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes a las actuales, comenzaban lentamente y a lo largo de millones de años a configurar el mapa tal como lo conocemos hoy. Eran los días de los grandes saurios, que convivían con primitivos mamíferos, pequeños y asustadizos, y de interminables bosques de coníferas. En las entradas del océano, que formaban fiordos, bahías y ensenadas, así como en otros ambientes de aguas tranquilas, como grandes lagos, comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibieron enormes cantidades de desechos orgánicos. Eran restos de organismos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o de un lago, quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieron en la superficie. El peso de los nuevos sedimentos hundieron el antiguo lecho cada vez más. Este proceso produjo el aumento de la presión y la temperatura. Al alcanzar determinados valores de presión y temperatura, y en ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático comenzó a transformarse en otras sustancias, en lo que se suele denominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino o lacustre, millones de años más tarde se transformó en una roca generadora de hidrocarburos, o roca madre. Por tratarse de una roca impermeable, estos hidrocarburos quedaron atrapados en poros microscópicos aislados unos de otros, sin posibilidad de escapar de la formación que los generó. Sin embargo, en algunos casos, el sostenido aumento de la presión y a veces los movimientos tectónicos de la corteza terrestre abrieron pequeñas fisuras en la roca generadora. Aquellas que estaban en contacto con formaciones permeables sirvieron de vía de escape para una parte del gas y del petróleo, en un proceso conocido como migración. En ocasiones, durante la migración, los hidrocarburos encontraron a su paso formaciones geológicas permeables, es decir, cuyos poros estaban interconectados entre sí. En este caso, los fluidos pudieron continuar su lento viaje por el interior de las rocas, en general con dirección a la superficie. A lo largo de millones de años, una pequeña parte del petróleo y del gas formados en las rocas generadoras alcanzó la superficie para perderse en manaderos naturales. Pero una parte de ellos se encontró a su paso con otras formaciones geológicas impermeables, que funcionaron como barreras y les impidieron continuar su viaje.
En esos casos, el gas y el petróleo quedaron atrapados en trampas geológicas, es decir, acumulados en formaciones permeables, pero sin la posibilidad de seguir avanzando hacia la superficie debido al sello impermeable. Esto es lo que llamamos sistema petrolero y consta de una roca generadora impermeable, que alguna vez fue el lecho de un ambiente acuático y en donde se generaron los hidrocarburos, una roca reservorio permeable que recibió los hidrocarburos que migraron desde la roca generadora y una roca sello que constituyó la trampa. Históricamente, el llamado desarrollo convencional consiste en descubrir estas trampas y mediante la perforación de pozos, extraer los hidrocarburos alojados en la roca reservorio permeable. Sin embargo, con las tecnologías actuales, hoy es posible recuperar también los abundantes recursos de gas y petróleo que no pudieron migrar y quedaron atrapados en las rocas generadoras de muy baja permeabilidad. Para ello se utiliza principalmente una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking, que consiste en reabrir las fisuras naturales, apuntalarlas con arenas para que no vuelvan a cerrarse y conectarlas entre sí para permitir la recuperación de los hidrocarburos. A esto se lo llamó desarrollo no convencional. Entonces, a modo de repaso, la actividad convencional consiste en extraer los hidrocarburos que se formaron en la roca generadora, que lograron escapar de ella y quedaron entrampados en las rocas reservorio permeables. La actividad no convencional, en cambio, consiste en obtener el gas y el petróleo directamente de las rocas generadoras, impermeables o de muy baja permeabilidad, con ayuda de la estimulación hidráulica. La posibilidad de extraer hidrocarburos a partir de los reservorios no convencionales abre importantes perspectivas y brinda a muchas comunidades la posibilidad de abastecerse a partir de su propia energía. Ya, listo, chicos, a ver ideas. ¿Cuál es el tema principal del video? La formación de los hidrocarburos, de cómo llegaron hasta el fondo como de un lago ¿Ya? o mar, algo así. Listo, Hasta la ¿quién me puede decir? superficie, porque fue que se crearon con los helechos de mar, se creó una piedra mineral y, que era impermeable, pero por medio de los movimientos telúricos, como acabo de decir en el video, se hizo una fisura y comenzaron a salir a salir el hidrocarburo, a salir lo que es el petróleo para poder sustraerlo. Ya, gracias, Joel, ¿no es cierto? ¿Qué factores influyen en la formación del petróleo? ¿Quién pudo escuchar estos datos? ¿Qué factores? La presión, ¿no? Derechos naturales, descomposición de biomas. Ya, ahí nos hablaba acerca de estos factores, ¿no? Que influyeron mucho en la formación de los hidrocarburos. La presión y la temperatura, ¿no? Ahí ustedes pudieron observar cómo aumentaba la temperatura, ¿no es cierto? Y nos hablaba acerca de unos océanos, en este caso incandescentes, ¿ya? Bueno, algo relacionado a los hidrocarburos. Y la extracción nos hablaba, ¿no? Cómo se extrae en sí el petróleo, ¿ya? Entonces, a ver, chicos, vamos a continuar. Una pequeña introducción sobre el tema, ¿no? Sobre el tema de los hidrocarburos. Entonces, miren, vamos a hablar acerca de los grupos funcionales, ¿ya? ¿Qué es un grupo funcional? Básicamente es un grupo, ¿no? Puede ser un átomo, ¿ya? Un conjunto de átomos que básicamente les da una característica, ¿no? Les da una característica específica a estos compuestos orgánicos, ¿ya? Estos grupos básicamente siempre están unidos, ¿no? Están unidos a una inmensa o largas cadenas de carbono o cadenas carbonatadas. ¿Ya? Entonces, miren aquí en la gráfica. Tenemos para la química orgánica esta gran variedad, ¿no? Gran variedad de grupos funcionales. Ya recuerden que en primero, ¿no es cierto?, vimos acerca de estos compuestos inorgánicos, ¿no? Ahí nosotros hablábamos de los óxidos, de los peróxidos, de las sales, ¿no? Entonces, en química orgánica nosotros trabajamos con estos grupos funcionales. Y a poco vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a poder, en este caso, diferenciar, ¿no? En qué se diferencian cada uno de estos grupos funcionales. Entonces, miren, chicos, aquí les coloqué esta tablita de grupos funcionales.
Y vamos a determinar, ¿no es cierto?, el grupo funcional, ¿ya? A simple vista vamos a realizar. Entonces, miren. Ya, bueno, primero este es el nombre del grupo funcional, ¿no? El alcano lo vamos a identificar de esta forma, ¿no? De esta forma. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un alcano. Bueno, luego, posteriormente, les daremos nombres a estos compuestos orgánicos, ¿ya? Tenemos a los alquenos, ¿no? Aquí ustedes pueden observar en este caso, la estructura general del alqueno. Tenemos un ejemplo y también de igual forma su nombre, ¿no? Los alquinos, ya su estructura, ¿no? Su estructura característica de los alquinos. Ya un ejemplo, ¿no es cierto? Los alcoholes, aquí podemos observar, ¿no? El grupo funcional OH, este es característico de los alcoholes, ¿ya? Aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, la larga cadena carbonatada, la cual se está uniendo al grupo funcional. Luego de igual forma revisaremos, ¿no?, la característica de los alcoholes. Los éteres, ¿no es cierto? Aquí podemos observar la estructura, ¿no? La estructura general de un éter. Aquí el ejemplo, ¿no? Aquí se encuentra el grupo funcional. Entonces, miren, tenemos una gran variedad, ¿no? Una gran variedad de grupos funcionales para compuestos orgánicos, ¿ya? Tenemos aquí a los aldehídos, ¿no es cierto? El grupo funcional. Aquí ustedes pueden observar, ¿no? A través del ejemplo. A la acetona, el grupo funcional, ¿no? Bueno, aquí hay ejemplos. Vamos a hablar así de una forma rápida, ¿no? Porque luego posteriormente revisaremos cada uno de ellos. Los ácidos carboxílicos, el grupo funcional, ¿no? De igual forma tenemos el ejemplo. Tenemos a los ésteres. Y aquí está el grupo funcional. Tenemos el ejemplo, ¿no? La amina. Esta es la característica de este grupo, ¿no? Amina. Aquí podemos observar en el ejemplo el grupo funcional. La amida, ¿no es cierto? Y aquí podemos observar el grupo funcional y aquí un ejemplo. Ya, entonces, ¿cuál es la importancia de estos grupos funcionales, no? Es que básicamente nos permiten identificar el tipo de reactividad, ¿no? O la forma en cómo reaccionan estos compuestos. De igual forma, me permite determinar cuáles son las propiedades químicas de todos estos compuestos orgánicos. Entonces, yo al inicio les había mencionado, ¿no?, que hay alrededor de 20 millones de compuestos orgánicos. Entonces, seguramente los podemos clasificar, ¿no? Clasificar en cada uno de estos grupos funcionales, ¿ya? Eso sería con respecto a grupos funcionales. Entonces, miren, ¿no es cierto? Podemos determinar, ¿no es cierto?, a través de un átomo o grupos de átomos que les dan una característica específica a estos compuestos. Ya, continuamos. Entonces, miren, tenemos una clasificación, ¿no? Aquí yo les traje una pequeña, puede ser un pequeño mapa conceptual sobre los hidrocarburos. Ya, hidrocarburos, ¿no es cierto? Su nombre lo indica, ¿no? ¿A qué se referirá este término hidro? ¿Quién me puede mencionar? ¿A qué se les asemeja? Al hidrógeno. Ya, al Al hidrógeno. hidrógeno. Ya, muy bien. ¿Y carburos? Al carbono. Al Carbono. carbono. Ya, entonces, de ahí viene su nombre, ¿no? Miren, de ahí viene su nombre. Son compuestos orgánicos formados solo por átomos de carbono e hidrógeno. ¿Ya? De ahí viene su palabra hidrocarburos. Son los compuestos básicos de la química orgánica. Y entonces vamos a partir, ¿no? A partir de estos hidrocarburos, como la base de la química del carbono, la química orgánica. Entonces tenemos dos tipos, miren, tenemos dos tipos de hidrocarburos. Tenemos los hidrocarburos alifáticos, es decir, que forman largas cadenas, ¿no? Forman largas cadenas, eso significa alifáticos. Forman largas cadenas carbonatadas. También encontramos compuestos aromáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes, ¿no es cierto?, en este caso han percibido el olor del éter, no sé. El éter, hay algunos compuestos también que tienen un olor característico, ¿no? Bueno, aquí entrarían estos compuestos, son los compuestos aromáticos, que presentan un olor característico. Entonces tenemos dos tipos, ¿no? Los alifáticos y los aromáticos. Ya, en los alifáticos tenemos alifáticos acíclicos. ¿A qué se refiere acíclicos? Es decir, que no forman anillos, ¿no?
no forman anillos, no forman ciclos. Ya como por ejemplo, miren, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Tienen la forma de un anillo. Bueno, en este caso de un triángulo, pero en química lo relacionamos de esta forma, ¿no? Forma de un anillo. Entonces, miren, tenemos estos dos grupos, ¿no? En alifáticos. Alifáticos acíclicos, en este caso son largas cadenas, y los cíclicos, ¿no? Que forman en este caso ciclos o anillos, ¿ya? En alifáticos acíclicos tenemos, miren, compuestos de cadena lineal abierta, ¿ya? Y compuestos de cadena abierta ramificada. De igual forma ya les explicaré, ¿no? Cuál es la diferencia entre una cadena abierta y cuál es un compuesto de cadena abierta ramificada. Ya, de cadena abierta lineal tenemos tres tipos en este caso, miren. Saturados, aquí se encuentran los alcanos, ¿no? Se encuentran todos los compuestos, en este caso denominados alcanos. Ya, aquí yo les coloqué un ejemplo, ¿no? De un alcano. Ustedes pueden observar, ¿no es cierto? ¿Cómo son los enlaces, ¿no? ¿Cómo son los enlaces en estos alcanos? Y aquí me puede decir, al momento de observar este alcano, ¿cómo son sus enlaces? Que no es doble, solo va de un solo enlace. Ya, muy bien, Joel. Aquí los enlaces son simples, ¿no? Por ende, esa es la característica, miren, que sean saturados. Entonces, un compuesto saturado, ¿no? Es un compuesto que presenta enlaces simples, ¿ya? Vamos acá. Tenemos a los compuestos insaturados, ¿no? Aquí tenemos de dos tipos, miren. Tenemos a los alquenos y a los alquinos. Entonces, nosotros podemos observar, ¿no? ¿Cuál es la característica de estos compuestos? En este caso, insaturados. Que en la ¿Quién puede mitad mencionar? tienen dos. Tiene doble y otra triple. En la mitad tiene doble. Ya, entonces cuando nosotros hablemos de compuestos insaturados, ¿no es cierto? Vamos a determinar que son compuestos que en su estructura, ¿no? Que en su estructura presentan enlaces dobles o pueden presentar enlaces simples. Entonces, miren, ¿no es cierto? Tenemos compuestos que son saturados y compuestos insaturados. Ya, de igual forma, miren, en cíclicos, ¿no? Tenemos compuestos denominados cicloalcanos. Aquí en esta parte yo les coloqué, ¿no? Les coloqué un ejemplito. Y miren cómo menciona, ¿no? La característica, el tipo de enlace simple. Ya, en los cicloalquenos, ¿no es cierto? El tipo de enlace es doble, pero miren cómo es la estructura, ¿no es cierto? Forman, en este caso, puede ser anillos, ¿ya? En los cicloalquinos, ¿no es cierto? La característica es que vamos a encontrar un triple enlace, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden observar el ejemplo, ¿no? Cómo se da un triple enlace en un anillo. Ya, hasta ahí, chicos, ¿está clara la información hasta el momento? Sí, profe. Sí, Sí, ya, chicos. sí, Entonces, profe. esta es una pequeña introducción, ¿no? Con respecto a los hidrocarburos. Entonces, borremos esta parte. Continuamos entonces. Ya, ahora miren, vamos con la nomenclatura, ¿no? La nomenclatura de los hidrocarburos, en este caso, solo de cadena abierta. Entonces, les vamos a dar un nombre, ¿ya? Vamos a darles nombres a estos compuestos. Ya, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Cuando yo les hablaba de esta parte de nomenclatura en química inorgánica, ¿no? Ahí nosotros les dábamos nombre, ¿no es cierto? Óxido de litio, óxido de sodio. Entonces, a los compuestos orgánicos, de igual forma, les vamos a dar nombres. Entonces, miren, el nombre de los hidrocarburos de cadena abierta se compone de dos partes. Y entonces vamos a estructurarla con dos partes, ¿ya? Primero el prefijo, ¿no? Ya, no se olviden que la palabra prefijo me dice no, antes. Ya, entonces voy a escribir antes del el prefijo. Indica el número de átomos de carbono. Ya, aquí yo les coloqué ejemplos, miren. Cuando el compuesto, ¿no es cierto?, tenga un solo átomo de carbono, vamos a utilizar el prefijo met. ¿Ya? Cuando el compuesto tenga dos átomos de carbono, utilizamos el prefijo et. Cuando el compuesto tenga tres átomos de carbono, utilizamos el prefijo prop. Cuando el compuesto tenga, ¿no es cierto?, cuatro átomos de carbono en su cadena, ¿no? Utilizamos el prefijo but. ¿Ya? Cuando el compuesto tenga, ¿no es cierto?, 5 átomos de carbono, utilizamos el prefijo pent. ¿Ya?
cuando el compuesto tenga 6 átomos de carbono en su estructura, ya vamos a utilizar el prefijo ex. Ya, cuando el compuesto tenga 7, ¿no es cierto? 7 átomos de carbono en su estructura, utilizamos el prefijo ex. Ya, estos se conocen como prefijos de cantidad, ¿no? No sé si algún rato lo han escuchado estos prefijos. ¿Cierto? Met, et, prop, but, pent, ex, Ya, entonces podemos determinar incluso hasta el número 20. Ya, de igual forma, ya luego les enviaré a consultar, pero hasta mientras les coloqué los más principales, ¿no? Los que nosotros vamos a utilizar. Entonces, miren, vamos a utilizar estos prefijos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que tenga el compuesto. Ya, hasta ahí estamos claros. Los prefijos de cantidad. Ya, esta parte sí necesito que ustedes se aprendan, ¿no? Porque esto es la base. Ya, ¿sí estamos claros, chicos? Más o menos. Ya, entonces lo que usted tiene que tomar en cuenta es de esto, mire. Entonces nos vamos a aprender estos prefijos. ¿Ya? El met, ¿no es cierto? El met para 1, el let para 2, el prop para 3, el boot para 4, el pent para 5, el lex para el 6 y el left para el 7. Ya, de igual forma luego les enviaré a consultar para el 8, para el 9, para el 10, para que ustedes tengan en cuenta. Ya, esa es la primera parte, ¿no? Entonces tenemos al prefijo y ahora el sufijo. Ya, el sufijo, chicos. Miren lo que me dice. Informa el tipo de enlace, ¿no? El sufijo me va a indicar el tipo de enlace que tiene el compuesto. ¿Ya? Es decir, el tipo de hidrocarburo. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, el tipo de enlace y el tipo de hidrocarburo. ¿Ya? En los alcanos. Ya, yo aquí les había mencionado que los alcanos, ¿no es cierto?, tienen enlace simple. Ya, por ende, si nosotros vemos un compuesto, ¿no?, que tenga solo enlaces simples, el sufijo va a terminar en ano. ¿Ya? En los alquenos, la característica de los alquenos es que presentan un enlace, ¿no? Presentan un enlace doble. Aquí les voy a colocar. Ya vamos a suponer que presenta un enlace doble los alquenos y los alcanos presentan enlace simple nomás, ¿no? ¿Ya? Cuando veamos que un compuesto, ¿no es cierto?, tiene un enlace doble o presenta un enlace doble, vamos a utilizar este sufijo, ¿no? Eno. ¿Ya? Y los alquinos, en los alquinos, la característica de estos compuestos es que presentan un enlace triple, ¿no? Entonces, bueno, cuando veamos que un compuesto, ¿no es cierto?, tenga un triple enlace, ¿ya? Va a ser un alquino y vamos a utilizar este sufijo, ¿no? Ino. Ya, hasta ahí, chicos. Hasta ahí está clara la información, lo que es un prefijo y lo que es un sufijo. Sí, el sufijo lo entendí. El sufijo Ya. lo entendí. Entonces vamos con ejemplos, ¿ya? Entonces les voy a colocar ejemplos. Coloquémosle en esta partecita ejemplos. Les voy a indicar un ejemplo y luego ustedes desarrollan los demás. A ver. Ejemplos. Ya, entonces miren, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Ya, voy a empezar con este, ¿no? Con el número 1, con un carbono 1. Entonces, 1, ¿no es cierto? Me dice, ¿no? Que para yo construir el nombre del hidrocarburo, voy a utilizar, en este caso, el prefijo met. Entonces coloco el nombre, ¿no? Met. ¿Ya? Y me dice que, ¿no es cierto?, lo componga, ¿no? Con un sufijo. Ya en este caso puedo utilizar cualquiera de estos tres, ¿no? Ya en este caso, bueno, voy a utilizar el ino. Entonces, sería metino. No sé por qué se me cambió. Le voy a colocar. Metino. ¿Ya? Así se llamaría el compuesto, ¿no? Se llamaría el compuesto en este caso. Ya tomando como ejemplo, ¿no? Si yo empiezo a unir, ¿no es cierto? Empiezo a unir el prefijo y el sufijo. ¿Ya? Metino. Metino. Ya, pero si yo quiero, ¿no es cierto?, utilizar otro
otro tipo de hidrocarburo, ¿no? En este caso el alcano. El sufijo sería -ano. Entonces ya no sería metino, ¿no? Se llamaría metano. Metano. Exacto. Ya en este caso ya lo puedo cambiar el sufijo, ¿no? Si el compuesto tiene un solo átomo de carbono, lo puedo llamar en este caso metano. Ya, si el compuesto, ¿no es cierto? En este caso presenta un doble enlace, estamos hablando de un alqueno, ¿no? Se llamaría, en este caso, meteno. Ya, entonces miren cómo yo puedo, ¿no es cierto? Yo puedo, en este caso, combinar, ¿no? Puedo combinar los prefijos con los sufijos. Ya, entonces, a ver. Van a hacer lo siguiente, a ver. Van a combinar, ¿no? Dígame, Angelín. Disculpe que lo interrumpa, pero no entendí la última parte que eso de metano, meteno. ¿Puede explicar de nuevo, por favor? Ya, a ver, entonces le explico otra vez. Estamos hablando de ejemplos, ¿no? Ejemplos. Ya, a ver, Angelín. Elija un número de carbono. Bueno, en este caso tenemos del 1 a 7. ¿Con cuál desearía trabajar? El 5. Ya, con el 5. Con el 5, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Ya, ¿cuál es el prefijo para el número de carbono 5? El pent. Ya, el pent. Ahora, elija un sufijo. Puede ser un alcano, un alqueno o un alquino. Cualquiera de ellos. Alquino. Ya, ¿cuál es la terminación del alquino? El sufijo en sí. Ya, Ino. el ino, ¿no? Entonces, mire, yo le uno, ¿no? El pent con el ino. Ya, para el carbono 5 se llamaría en este caso pentino. Ya, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy combinando, ¿no es cierto? Combino el prefijo con el sufijo. Ya, ¿hasta ahí está más claro? Sí, listen. Ya, Y de ahí entonces, nada más. nada más, solo estamos, bueno, esta es la forma de darles nombre, ¿no? Entonces, miren, ¿de qué está estructurado el nombre de, en este caso, de los hidrocarburos? ¿De qué partes nomás está estructurado? El prefijo y el sufijo. Ya, muy bien, del prefijo y del sufijo, ¿no? Entonces, a ver, Joel, deme un ejemplo, cualquiera. Formule cualquier ejemplo en base a cualquier compuesto, en base a cualquier número de átomos de carbono. Sería el prop, el 3. Ya, Del combínenlo prefijo. con un sufijo. Propano. Ya, propano, muy bien. Ejemplo, Alison, deme un ejemplo. Hay dos, listo. A ver, señorita Kilo, Alison, Kilo. Combine cualquier prefijo con cualquier sufijo. El 2. Ya, deme el nombre. Etino. Ya, letino. Alison Mejía. El 7. Ya, combínenlo con cualquier sufijo. Ya, el etino. Ángel. Por ejemplo. A ver, el 6 con... A ver, Exino. Ya, el exino. Steven. Ya, a ver. Dile su ejemplo. A ver. Tano. El 2 y el alqueano. Ya, el etano, muy bien. ¿Quién más me hace falta? Por ahí Hay estaba. otro, dicen. Ya dígame, Joel. El butano. Ya el butano, muy bien. Jessica. Formule su ejemplo. El propino. Ya el propino. Tania. El prefijo ep y el sufijo alcano sería heptano. Muy bien. Ahí se encuentra Paola y Joana. A ver, indíquenme en su ejemplo. A ver, el hepteno, el de Ya 7, hepteno, hepteno. muy bien. Ajá. El mío, el propano. Ya el propano. Fran Yerli. Exteno.
Ya, Jesús, Butano. Luis, Exteno. ya el hexeno. Juliet, con usted terminamos. El, ¿cómo es? Eno. Ya el hepteno, ¿no? Ya, muy bien. Ya, chicos, eso es con respecto a la nomenclatura. Entonces, miren, no es cierto, determinamos la cantidad de átomos de carbono que tiene el compuesto, luego eso lo veremos, ¿no? Luego lo veremos cuando nosotros estudiemos a los alcanos, a los alquenos y a los alquinos. Pero esta es la forma como nosotros les vamos a dar nombre, ¿no? Vamos a combinar, ¿no es cierto? El metano, meteno, metino, etano, eteno, etino, propano, propeno, propino, butano, buteno, butino, pentano, penteno, pentino, hexano, hexeno, hexino, heptano, hepteno, heptino. Entonces, miren, yo puedo combinar, ¿no? Puedo combinar. Ya, entonces, esa es la actividad que ustedes tienen que realizar, ¿no? En el PDF que yo les envié, van a formular, ¿no es cierto?, los nombres de cualquier compuesto que ustedes deseen. Entonces, ahí pueden formularlo, ¿no es cierto? O sea, con este de aquí, con esto del prefijo y el sufijo. Exacto. Van a hacer estos ejemplos, ¿no es cierto? Van a formular cualquier ejemplo. Dice. Ya lo trae también. Ya les comparto las diapositivas en la plataforma. Y si no tienen, pues no habría problema. Ya, entonces, miren, sí necesito que ustedes por lo menos consulten, ¿no? Consulten, en este caso van a consultar los prefijos para los siguientes números. Ya, desde el 1 hasta el 20, me imagino que eso no mucho, es muy largo. Hasta el 10 vamos a trabajar. A ver. Los prefijos, ¿hasta qué número dijo nomás? A ver, trabajemos hasta el 15, ¿ya? Hasta el 15. Entonces, miren, van a consultar, ¿no es cierto?, los prefijos para estos números. Los prefijos, ¿no? Ya, bueno, hasta aquí ya tienen hasta el 7, hasta el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya van a consultar cuáles son los prefijos para estos números. ¿Ya? Y como requisito para la siguiente clase, ya tienen que saber esto, ¿no? Se van a aprender los prefijos. ¿Ya? Ese va a ser el requisito para la siguiente clase. Ya para que se les haga más fácil entender, ¿no? Ya por eso de aquí ustedes sí ya tienen que manejar, ¿no es cierto? El MET, el ED, el PROP, el BUT, el PENT, el EX, el EPT, el LOCT, el NONA, el DECA, ¿ya? Entonces se van a aprender para la siguiente clase los prefijos de cantidad se llama. Así estamos claros, chicos, cuáles son las indicaciones. Sí. Ya, chicos, entonces, para la siguiente clase como requisito, primero ingreso, les tomo una pequeña lección de esto y continuamos, ¿ya? Ya, entonces, eso sería todo, chicos, con la clase del día de hoy. Dicen una pregunta. Dígame, Angeli. Solo del 1 hasta el 7 tenemos que aprendernos eso del prefijo. A ver, se van a aprender hasta Ay, no. el 15. Del 1 al 15. Del 1 al 15, Angeli. Ya lo veo al licenciado diciendo todos ya. Por no mandarles a que se aprendan hasta el 20.